se hundió en Aljubarrota. Eso propició que la acción del ejército portugués resultase mucho más operativa. La batalla de Aljubarrota se resolvió en media hora. Los castellanos consideraban que venían a tomar una tierra que era suya. No contaban con la eficientísima defensa que realizaban las tropas de João I de Portugal. Se trata de un gran combate, cuyo desenlace se produce tan solo en media hora o una hora. Todo se decide en ese lapso de tiempo, con una gran crueldad, con una gran violencia. Ocurre en tierras en las que, más tarde, el rey ordena construir un monasterio para conmemorar esa gran hazaña que supuso la victoria de Portugal sobre una gran potencia militar, en una situación en la que la desproporción entre fuerzas militares era de hecho muy desfavorable a Portugal, pero aún así venció. El rey le promete a la Santísima Virgen la construcción de un monasterio en caso de concederle la victoria, como de hecho ocurrió. Así pues, fue una victoria extraordinaria para Portugal. Creo que ninguno de los dos bandos pensaban que iba a desarrollarse así. Los castellanos estaban seguros de la victoria. Estaban muy seguros debido a lo numeroso que era su ejército y lo bien armado que estaba. Los portugueses contaban con la fuerza anímica que transmitía Nuno Álvares, pero también eran conscientes de su inferioridad numérica y armamentística. Por lo tanto, no puedo decir que el desenlace fuese una sorpresa, pero el modo en que se produjo, la desproporción entre los muertos de un bando y los del otro, sí que fue algo que probablemente nadie se esperaba. El rey siempre consideró que aquello era un favor divino, que era un milagro debido a la intervención de la Virgen María. Y por lo tanto, en memoria y para honrar ese voto, esa fe, hizo construir con proporciones monumentales, como nunca se había hecho en Portugal hasta entonces, ese majestuoso monasterio de Batalla, que es uno de los más hermosos de Europa, como es sabido, y también uno de los más importantes de toda la península ibérica. En agradecimiento a la Virgen, don João ordena construir el monasterio de Batalla o de Santa María de la Victoria, un símbolo de la afirmación de la nueva dinastía que constituiría su panteón y el de toda su familia. Aljubarrota no representa la victoria de la fuerza, dado que la correlación de fuerzas era desfavorable para los soldados del maestre de Avis, sino que, a mi juicio, se trata por encima de todo de una victoria de la inteligencia portuguesa. Él era un hombre afortunado, porque todo le salió bien, la verdad, pero también supo rodearse de los mejores consejeros. El 9 de mayo de 1386, el rey don João I firma una firme alianza con el duque de Lancaster, sellando un pacto de amistad que se mantendría vigente durante siglos entre Portugal e Inglaterra. Ese tratado, que se conocerá como el Tratado de Windsor, abarcaba tres objetivos: militares, políticos y comerciales. Los dos países se comprometían a ayudarse mutuamente contra cualquier enemigo, excepto contra el Papa y sus sucesores, contra el emperador alemán y contra Juan de Gante. Preveía facilidades para los intercambios comerciales entre los dos países y obligaba a que los monarcas sucesores respetasen y mantuviesen el mismo tratado sin alterarlo de ningún modo. Con las estrechas relaciones entre Portugal e Inglaterra, la futura mujer del rey don João I solo podía ser inglesa. La ceremonia matrimonial se desarrolla con gran pomposidad, con las calles repletas de gente y flores. En las plazas tienen lugar justas y torneos y el pueblo manifiesta una gran alegría cuando ve a la pareja desfilar por la ciudad.
El obispo Rodrigo recita la misa nupcial y la bendición de los novios, que ya casados, salen a las calles sobre sendos caballos blancos y le agradecen al pueblo de Oporto su acogida y sus celebraciones, que se prolongarán durante más de 15 días. Don Joao I y doña Felipa fueron, en la teoría y en la práctica, una pareja que sirvió de ejemplo a toda la corte e incluso a todo el reino. Es cierto que erigieron el modelo de una corte unida, santa, culta y sabia. Los reyes en aquella época tenían sus entretenimientos que escapaban a la ortodoxia del matrimonio. Eso era común, era normal. En lo que respecta al maestre de Avís, no encuentro datos en ese sentido. Hay una actitud no solo por parte de doña Felipa de Lancaster, sino también del propio rey, que yo consideraría ejemplar, y que procuraron transmitir a sus hijos. Y de hecho, también sus hijos fueron ejemplares en sus relaciones matrimoniales. Don Joao I se preocupó mucho, junto con doña Felipa de Lancaster, por la educación de los infantes. Fue una educación primorosa, incluso si la comparamos con las otras cortes europeas de la época. Felipa, todavía siendo una niña, asistió a la muerte de su madre provocada por la peste. Eso, unido a las incontables infidelidades de su padre, dio forma a su carácter y se forjó austera e intolerante en materia sexual. En relación con este tema se han contado numerosas leyendas. Las urracas aquí representadas simbolizarían a las 136 damas de palacio que, un determinado día, decidieron contar que habían presenciado que al menos una de ellas había mantenido una relación con el rey Don Joao I, que se habría visto inmerso en una situación de coqueteo o de aventura con una de las damas de la reina. Según la leyenda, la reina entró por una de estas puertas y presenció la escena. Y el rey dijo: fue por una buena razón, lo hice con una buena intención, fue para bien, que es precisamente el texto que acompaña a los pájaros y que todavía hoy se puede ver en el techo de esta sala. La casa del rey estaba bien estructurada. Don Joao I disponía de sus propios oficiales y de una renta específica para remunerarles, así como a sus funcionarios regios, es decir, a todo el personal que servía al rey, desde los guardas hasta los cirujanos, boticarios y demás personal. La reina tenía su propia casa, un centro femenino que dirigía el universo social de la corte, que era autónomo con respecto a la casa del rey y contaba con presupuestos y rentas propios. Estaba en Sintra, donde vivió parte de su vida, en el Palacio de Vila. El clima le recordaba mucho al de su patria. Allí desarrolló una corte refinada, culta, festiva, donde la fidelidad de valores estaba presente, incluyendo su propio matrimonio. Y aunque el papel de la reina no se conozca completamente, en toda su profundidad, y aunque echemos en falta una buena biografía de doña Felipa de Lancaster, en mi opinión, está demostrado que ella contribuyó de forma excepcional en el reinado. Baste con mencionar ese aspecto ya citado. Fue una reina instructora. Y de hecho, los hombres que forman parte de la llamada generación ínclita, que son los príncipes de Avís, le deben mucho de su forma de ser a la educación que les otorgó doña Felipa. Esta mujer, que se casó a los 27 años, es un ejemplo extraordinario de fertilidad, con intervalos muy breves, prácticamente de 1 o 2 años, dio a luz una verdadera sucesión de hijos. Tras un primer aborto, parió 8 hijos, de los cuales sobrevivieron 6. Así, la dinastía de Avís quedó plenamente asegurada. En estos primeros años de la monarquía de Don Joao, en que se consolida el poder y se organiza la estructura política y financiera del reino, la máquina burocrática crece y la nueva coyuntura política también se transforma. El peligro de guerra fue atenuándose, ya que los castellanos constataron el creciente poder de Don Joao I, apoyado por los ingleses,
Tras el fin de las hostilidades en 1400 y las negociaciones y paz definitiva de 1411, se aproxima una nueva coyuntura. Los infantes, hijos del rey, crecen y maduran sus ideas, que se asientan sobre la base de una educación que les permitió pensar por sí mismos, evaluando los valores morales a partir de la mentalidad caballeresca de la época, buscando honra para sí mismos y prestigio y proyección internacional para el rey.